El elegido de los bolivianos, sí, era el candidato que iba a sorprender en las próximas elecciones presidenciales. No logró o no lo dejaron inscribirse como candidato a la presidencia. La población veía en él un político nuevo, una persona que podía llevar adelante los cambios que necesita el país sin tener que echar mano de la vieja clase política o de aquellos candidatos a la presidencia que buscan llegar a Palacio de Gobierno por cansancio. Jaime Dun ha sido absolutamente claro. No va a decirle a sus seguidores, a sus simpatizantes por quién votar. Pero ha entregado su plan de gobierno de al menos 15 puntos, 15 planteamientos estructurales que han sido puestos a disposición de los diferentes candidatos a la presidencia. Puntos interesantes, por ejemplo, bajar los impuestos, por ejemplo, habla del trabajo por hora y que el trabajo en el sector público sea igual que en el sector privado. Habla de la liberación del comercio exterior. En estos momentos los aranceles aduaneros están por encima del 20, 25 y hasta el 40% y después tiene usted que pagar el IVA. Habla de la universalización de las facturas, además de otros puntos. Pero bueno, lo hemos invitado a don Jaime Dun la noche de este día martes para conversar con él respecto a estos 15 puntos estructurales que están plasmados en su programa de gobierno. Don Jaime, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Cuéntenos un poco respecto a esos 15 puntos que ha hecho conocer usted en las últimas horas y que se los ha ofrecido a los candidatos a la presidencia. Junior, muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Claramente es importante, como lo hemos dicho, de que a pesar de que se nos ha sacado de la carrera electoral, a pesar de que han inhabilitado mi candidatura y la candidatura de mi equipo que me acompañaba, pues a pesar de eso, de esas inhabilitaciones, lo que no han inhabilitado son las ideas, las convicciones y los principios, y por eso hemos visto que es muy importante de que este trabajo que se ha hecho por tanto tiempo, de una manera muy profunda y haciendo un análisis, por supuesto, de la problemática nacional, hemos visto por conveniente, por supuesto, viendo más allá de los intereses personales, lo que importa es salvar Bolivia, y hemos visto por conveniente hacer la entrega de este programa de gobierno para los candidatos que vean una utilidad en poder explotarlo en el buen sentido de la palabra y llevarlo a cabo. Porque para los liberales no importa quién es el que gobierna, lo que importa es cuáles son las ideas con las que se gobierna. Y por supuesto ahí, de una manera muy sucinta, hacemos un resumen de lo que son estos 15 pilares, podríamos ponerlo de alguna manera, de este programa nacional para la generación de la riqueza, una reducción, además aclaramos, drástica del Estado, la disciplina fiscal, que es lo que nos ha llevado a esta inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la reforma tributaria, por supuesto, pero que sea pro emprendimiento, pro generación de actividades de negocio, de comercio y, por supuesto, generación de riqueza. Hablamos de dinamitar figurativamente la aduana nacional y de lo que llamamos un capitalismo popular, donde todos los bolivianos debemos ser accionistas y recibir dividendos de empresas estatales rentables y de proyectos de explotación sostenible de recursos naturales. Una reforma laboral muy importante, muy profunda y con esta equidad público-privada. Es decir, la ley laboral tiene que ser reformada y después, una vez que hecha la reforma, tanto el sector público como el sector privado tienen que tener la misma ley laboral, principalmente para evitar que el sector público le obligue a hacer al sector privado cosas que el mismo sector público no puede hacer, porque hoy día es muy fácil pedir incrementos salariales,
pedir aguinaldos adicionales o exigir y obligar al sector privado a hacer cosas en el tema laboral que el sector público no lo tiene que hacer. Entonces es muy fácil para el sector público obligar a los privados a hacer cosas porque el sector público no lo tiene que hacer. Por supuesto, el tema de la justicia independiente, hemos visto con muchísimo agrado que nuestra idea de eliminar el Ministerio de Justicia es algo que ya está planteado por varios de los candidatos. Hemos visto que están planteando también esa misma idea, nos parece muy bien. La educación libre por elección y la salud también, con el uso de vouchers de educación y vouchers de salud y otras medidas, por supuesto, también, Junior, que son totalmente revolucionarias porque creemos que no podemos encontrar soluciones y va a ser imposible encontrar soluciones a estos problemas que tenemos con las mismas recetas de siempre. Jaime, para que un poco la gente pueda ir entendiéndole, no sé si a usted le parece que vamos conversando punto por punto. Aquí tengo estas 15 reformas estructurales o por lo menos hablar de las más importantes. Por ejemplo, usted habla de un Estado mínimo y eficiente en su primer punto. Es decir, reducir simplemente los ministerios, son 17, 18. ¿A cuántos reduciría usted? Lo que significa que va a reducir también el personal y la burocracia. Nosotros tenemos un plan donde lo que hacemos es una reducción, evidentemente, de ministerios. De los 17 que se tiene, vamos a 11 ministerios con la posibilidad de bajar hasta 10 ministerios. Y lo que es bien importante es que el Estado lo concebimos como un Estado pequeño pero fuerte, enfocado principalmente en lo que es justicia, seguridad, defensa nacional, relaciones exteriores y la regulación esencial que evidentemente se tiene que tener para el funcionamiento del Estado. Entonces, eso para nosotros es fundamental, y el cierre de empresas públicas deficitarias, por supuesto, y lo más importante, el fin del Estado empresario. Hoy en día se está financiando a las empresas estatales cerca de $1.300 millones al año. Tienes una incubadora de $500 millones al año para generar nuevas empresas estatales, y le ponemos fin a todo eso. Estado pequeño también tiene consecuencias muy importantes. Primero, reducción del gasto y al mismo tiempo también reducción de la corrupción, porque la corrupción está directamente relacionada con el tamaño del Estado. Menos Estado, menos burocracia, menos burócratas, menos procedimientos y menos corrupción también. Don Jaime, otro de los puntos, por ejemplo, de este caso, el que habla de la disciplina fiscal estricta. Usted allí se refiere a un déficit cero, el fin del financiamiento inflacionario y la eliminación de subsidios. Si nos puede comentar un poco este punto, por favor. Sí, justamente estamos en esta crisis porque no hay disciplina fiscal. Entendamos los bolivianos, el gobierno gasta más de lo que tiene. Como necesita financiamiento, no accede al financiamiento externo. Como antes, va a lo que se llama el financiamiento interno. ¿Y de dónde se financia internamente? Una parte de la gestora, pero una parte mucho más importante del Banco Central. Entonces, el Banco Central se ha vuelto en el mecanismo de financiamiento del déficit, y eso el Banco Central lo hace, y para hacerlo, básicamente, vende las reservas, ha vendido el oro, ha vendido los dólares, pero lo más terrible que hace es que manda a imprimir dinero. Entonces, eso se llama un financiamiento inflacionario. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno netamente monetario, es decir, lo que sucede es que el Banco Central está imprimiendo dinero más allá de lo que es lo que deberíamos tener en la economía, y eso lo que hace es generar presión sobre el valor adquisitivo de la moneda. La inflación nos ha llevado a una situación donde, por ejemplo, el país crece al 2%, 3%, y la impresión de dinero crece hasta 6, 7 veces más, y eso hace, por supuesto, que tengas más dinero que productos y servicios que se ofrecen en la economía, y genera
la inflación. La inflación es un mecanismo de financiamiento que está usando el gobierno, por eso se dice que es un impuesto. La inflación es una política de Estado al final, Junior, y por eso debe de prohibirse, porque ese financiamiento ayuda al gobierno a cubrir sus huecos, pero carga el dinero de manera inflacionaria. Lo que van a hacer es incumplir la Constitución y eso obviamente se va a tener que penalizar de una manera que sea muy severa. Ahora, don Jaime, un punto neurálgico, un punto que le interesa a todos aquellos bolivianos que trabajan legalmente, el tema impositivo, porque actualmente no se ha universalizado, digamos, el tema impositivo. Hay unos que pagan y otros que no pagan. Se paga un IVA del 13%, un IT del 3%, un IUE del 25%. Usted plantea menos impuestos, pero además universalizar, hoy tengo problema con esa palabra, las facturas. ¿De qué se trata? ¿Va a bajar el IVA? ¿Va a bajar el IT? ¿Va a bajar el IUE? Sí, primero una reducción de impuestos, impuestos más simples. Hay que eliminar toda esa cantidad de impuestos y también toda esa falta de claridad que se tiene en el sistema impositivo. Un impuesto de entrada que se tiene que eliminar es el impuesto a la transacción, el famoso IT del 3%, porque ese es un impuesto que se paga, ganes o no dinero en tu emprendimiento, en tu empresa. Entonces, eso se tiene que eliminar porque es un impuesto totalmente nocivo. La política tributaria que nosotros proponemos es que nadie puede pagar impuestos si es que no tiene ganancias, para empezar. Y el impuesto a las grandes fortunas también tiene que irse, porque ese impuesto lo único que hace es hacer que la inversión privada, ¿no es cierto?, las inversiones importantes no se lleven a cabo en el país, más allá del hecho que no recauda absolutamente nada. Todo tipo de tributo confiscatorio, tenemos impuestos especiales, impuestos extraordinarios, se pagan doble IUE en algunos casos y se van sumando los impuestos, generando obviamente no solo un caos en la interpretación del impuesto, sino una fuga muy importante de la inversión y afecta de una manera muy importante a lo que es los negocios formales. ¿De qué se trata la universalización y comercio libre de facturas? Tú sabes que las facturas para los descargos no se utilizan necesariamente de una manera libre. Tiene que usarse cierto tipo de facturas para cierto tipo de actividad, cuando en realidad una factura es crédito fiscal que tiene un valor que no puede perderse simplemente por la forma que se usa o no se usa en los descargos. El que usa una factura o tiene una factura puede descargar cualquier tipo de ingreso con esa factura. Y cuando hablamos del libre comercio de facturas, pues la factura en sí tiene precio, tiene monto, tiene valor, tiene una fecha de emisión y tiene un periodo de validez también para los descargos. Por lo tanto, se asemeja a un título valor porque en realidad es una forma de título valor. Y lo que estamos diciendo que esa compra-venta de facturas que se le interpreta como algo que no se puede hacer porque es ilegal, ¿no es cierto?, la compra de facturas. No necesito una factura, por eso no la pido, porque no la necesito, pero si yo la pido la factura y aunque no la necesite para mi descargo, la puedo vender a alguien que la necesita, esto se está introduciendo el concepto del comercio libre de facturas. Entonces las facturas tienen que poder transarse y tiene que haber un mercado secundario para que toda la gente tenga un incentivo para pedir facturas y todos estén al tanto de llevar claramente el registro de sus facturas y eso al final obviamente le ayuda al país. Lo importante también es tener un régimen tributario, como decimos, para explotación sostenible de recursos naturales que sea también simple, transparente y competitivo. Nunca en Bolivia vamos a traer inversión extranjera con los niveles de impuestos que tenemos al sector de hidrocarburos, al sector minero y tenemos ahí el tema del litio que tiene que tener un sistema tributario que sea, por supuesto, simple, transparente y competitivo. Ahora, don Jaime, usted
dice hay que dinamitar la aduana nacional y habla de eliminar o reducir los aranceles para la importación de determinados o de todos los productos que quieran ser internados en el país. En principio, lo que estamos hablando de dinamitar figurativamente la aduana nacional es la eliminación total de aranceles y de ciertos impuestos aduaneros. No podemos tener una situación donde hasta productos, por supuesto, cerca del 70% de los productos que ni siquiera se producen en el país tienen impuestos que hacen, por supuesto, que sea imposible o muy caro, ¿no es cierto?, y prohibitivo la importación formal de ciertos productos. Por eso tenemos contrabando, estimado Junior. Entonces, la única forma que tú luchas contra el contrabando no es mandando las Fuerzas Armadas, la policía o los COAS a las fronteras. Es justamente reduciendo los impuestos y aranceles que hacen que el contrabando exista. Hemos hecho un análisis, el costo del contrabando es más o menos del 12%, porque el contrabando tampoco es gratuito, ¿no es cierto? Entonces, la lógica te dice que si el contrabando es del 12%, más o menos, pues si tú tienes impuestos y aranceles, muchos que son cero, algunos impuestos vas a tener, algunos aranceles en ciertos productos vas a tener también, pero más o menos que no sobrepasen del 6-7% y la mayoría sea cero, al promedio en promedio lo que del 6%, entonces al final lo que tú vas a tener es que el contrabando o meter productos de contrabando va a ser más caro que meterlos legalmente al país. El contrabando es un fenómeno netamente económico y lo tienes que resolver haciendo una propuesta económica que haga que meter los productos, importar los productos al país formalmente sea más barato que hacerlos mediante el contrabando. Es decir, don Jaime, lo que usted plantea es que los contrabandistas digan, me sale más barato legalmente que meterlo ilegalmente, porque meterlo ilegalmente me cuesta el 12%, meterlo por la aduana me cuesta el 6%. Eso quiere decir que se atrae, porque el contrabando mueve miles de millones de dólares al año, no es que mueven 50 ni 100 millones, ¿no? millones de dólares al año, más de 3.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, esa plata entraría al TGN. Así es, todo eso se formaliza y por supuesto, otra vez, todos somos agentes económicos. ¿Por qué compramos algo de contrabando? Porque es más barato, lo tienes más rápido y tienes mucho más que escoger seguramente. Seamos claros. Y otra vez de tus pantallas pregunto, Junior, a todos los bolivianos, que te llame por teléfono en este momento a los estudios un boliviano, un ciudadano que nunca ha comprado algo de contrabando. No va a sonar tu teléfono, porque el contrabando está normalizado en el país. ¿Y por qué está normalizado? Porque, seamos claros, los productos de contrabando son más convenientes, son más rápidos de ingresar al país y tienen mejores precios. Y al final los consumidores buscan el mejor precio también. Entonces, la única manera de resolver el contrabando es haciendo que meter productos formalmente sea más barato que meterlos por contrabando. Otro punto que sin duda alguna le llama la atención al país y a la colectividad, porque es gran parte de los bolivianos. Usted habla de que los trabajadores o los que se llaman ahora funcionarios públicos tengan el mismo trato, los mismos beneficios que los trabajadores del sector privado, pero además habla ya del pago por hora. Así es. Mira, uno de los temas que tiene Bolivia y por qué el trabajo debe hacerse por hora, uno de los temas que tiene Bolivia que, aunque no suene algo real, Bolivia tiene uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica y el Caribe. Esa es una realidad. Entonces, eso hace que mucha gente que estaría dispuesta a trabajar por debajo del salario mínimo queda fuera del mercado laboral, especialmente la gente joven. Entonces, no hay para pagar a alguien 2.700 o más bolivianos al mes, pues no hay problema. Alguien puede también necesitar trabajar solo por hora. Entonces, los 2.700 se divide por horas, es más o menos 17 bolivianos por hora. Entonces, si yo soy un estudiante y quiero trabajar 3-4 horas en un restaurante después de los estudios, pues me puede contratar el restaurante por hora.
Entonces no me tiene que poner el salario mínimo, que trabajo solo 3 o 4 horas y trabajo por hora. Lo importante de eso es que generamos un mercado laboral mucho más amplio que va a absorber la gente que quiere trabajar, pero lo más importante que con apenas trabajar por 17 bolivianos, tú ya eres un trabajador formal con todos los beneficios que tiene la ley. Entonces, el salario mínimo sigue siendo 2.700, pero al hacerlo por hora hace que mucha gente trabaje después hasta de su propio trabajo formal, puede tener otro trabajo, puede tener múltiples trabajos. Por el otro lado, también lo importante es que hace precisamente la gente joven pueda trabajar en otros horarios también, y quitamos la idea también que siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, por 2.700 al mes, porque puedes trabajar por hora y puedes trabajar también en ciertos horarios que sean mucho más flexibles. Eso va a hacer que se incremente no solo la formalidad en el mercado laboral, sino que haya una absorción de una fuerza de trabajo que hoy en día está informal, se pueda formalizar e ingresar al ámbito de la formalidad, repito. Don Jaime, bueno, son planteamientos bastante acertados. Ojalá y algunos candidatos tomen sus planteamientos. Todos quieren que Jaime Edún se acerque a la candidatura de los candidatos opositores. Jaime Edún ha dicho no. ¿Cómo ve usted, don Jaime? No está en carrera electoral, pero le preocupa el país, al igual que el resto de los bolivianos. ¿Cómo ha visto todo este escándalo que se ha desatado en estos últimos días? Primero, una reunión secreta, privada, entre el socio de don Marcelo Claure, don Marcos Bulgeroni, con don Samuel Doria Medina. Luego aparece Marcelo Claure y le da su apoyo desde Estados Unidos a Samuel. Luego aparece Manfred y denuncia que Marcelo Claure le ofreció la embajada de Estados Unidos, o más bien la embajada de Bolivia en Estados Unidos, pero también le ofreció ser su socio en el litio. Fíjese usted, han pasado ya como unos 10 días. Y la noticia gira en torno a esta reunión secreta y a este ofrecimiento que le habría realizado el señor Marcelo Claure a don Manfred Reyes Villa. ¿Cómo está viendo usted el panorama político, don Jaime? Bueno, claramente el panorama político cada vez es más complejo. Estoy más atento a lo que pasa también con el Tribunal Supremo Electoral y todos estos amagues que ha habido de impedir que se lleve a cabo las elecciones. Creo que va a haber otros amagues más adelante también, porque hay gente que realmente no quiere elecciones en el país. Respecto al tema que particular de Marcelo, de Manfred, de Samuel, mira, yo te voy a decir, yo tengo un profundo respeto por todos ellos. Al final de cuentas, los conozco al nivel personal. Conozco lo que han hecho, conozco lo que quieren hacer, pero la verdad es, sinceramente, Junior, creo que no me corresponde involucrarme en estas disputas, que al final he visto que son disputas hasta personales. Mi energía realmente está enfocada en construir, no en dividir, y la verdad es que no he tenido tiempo siquiera para pensar sobre estas idas y venidas. Y además, si algo necesitamos en Bolivia es unidad para enfrentar los verdaderos problemas, ¿no es cierto? Y creo que no debemos perder los bolivianos el rumbo por conflictos, ¿no es cierto?, personales o entre quienes deberían estar en el mismo lado del cambio que nosotros estamos buscando. Ahora, don Jaime, ¿qué opinión le merece? Habló Marcelo Claure en las últimas horas y dijo que él no está de acuerdo, por ejemplo, con Jaime Edún o con aquella postura de Jaime Edún en torno a quienes son parte de la Internacional Socialista, no son liberales, tratando de defender a su aliado político, don Samuel Doria Medina. A ver, mejor lo invito a que lo escuchemos y le pregunto cuál es su opinión, por favor. Al final es una decisión mía de apoyar a Samuel. Espero no restarle votos, espero que la gente vea como algo positivo. Al final lo único que puedo hacer es dar mi opinión. Hemos sido blanco de un montón de ataques. Me causa risa cuando la gente dice Samuel es un socialista, porque tiene una membresía, creo que el Internacional Socialista. No hay nada más mentiroso que eso. Samuel es un
emprendedor, Samuel es un ejecutivo como yo, es un hombre de negocios, es un político de centro derecha. ¿Marcelo tiene algo que ver con la Internacional Socialista? ¿Es miembro de la Internacional Socialista? No, yo no soy miembro de la Internacional Socialista. Creo que la gente está siguiendo el discurso de Jaime Dum de que cualquier persona que no sea liberal es socialista. Eso es totalmente incorrecto. Una persona de centro, a mí me gusta mucho el centro, centro izquierda, centro derecha, y más en un país. ¿Cuál es su opinión, don Jaime? ¿Es incorrecta su lectura? Por lo menos así lo entiende Marcelo Claudia. Bueno, lo cierto es que el hecho de que no seas liberal no automáticamente te hace socialista. Eso sí es una imprecisión, por supuesto. Y Marcelo tiene razón cuando dice el hecho de que no seas liberal no te hace socialista. Totalmente de acuerdo. Pero la Internacional Socialista, hasta donde yo conozco, es una organización política internacional que justamente lleva su nombre, Internacional Socialista, porque agrupa a partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, y que yo recuerde fue fundado allá por los 60, creo, o 40, ya no recuerdo, justamente como una internacional partido de obreros o algo así, y con unas raíces ideológicas que tenían que ver con el marxismo, con lo que llaman el socialismo democrático, y hasta donde yo sé también ha tenido miembros el Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el Partido de los Trabajadores del Brasil, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una orientación socialista, y de ahí viene su nombre, la Internacional Socialista. Jaime, no sé si usted me permite y usted me dirá luego, vi un análisis hoy que quiero compartirlo con usted respecto al último debate que se ha llevado a cabo en nuestro país. No sé si me permite, quiero mostrárselo este análisis, si usted luego me ayuda, si es que coincide o si es que considera otro tipo de planteamiento respecto a las declaraciones y a los planteamientos que ha hecho Samuel en el debate de este último domingo. A ver, lo invito a que veamos este video, por favor. Creo que ninguno de los candidatos es de mi entero agrado. Sin embargo, hay algo que dijo Samuel Doria Medina que sí llamó mucho mi atención. Tema importante: en el corto plazo, en los primeros 3 meses, necesitas $2,000 millones para importar gasolina, para los pagos de deuda externa. Con esos $2,000 millones tienes tranquilidad los primeros 3 meses y resuelves en 100 días. A ver, analicemos esto fríamente. En 3 meses va a tener ya una cifra exacta de dinero. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? Viene de fondos que se van a desembolsar recién en ese periodo de tiempo que han sido solicitados con anterioridad. Ok, entonces si llegas a 100 días con el problema de fondos resuelto, después vas a poder tener más tiempo una vez que muestres que estás resolviendo los problemas, que tienes un plan, que reduces el déficit. Vas a tener tiempo para generar un fondo de estabilización. Esto es lo importante, y es que dijo que pasados los 100 días va a ver qué hacer, si hay plata, y esperando a ver si las exportaciones reaccionan. Que te dé la suficiente holgura hasta que las exportaciones reaccionen. No lo dije yo, lo dijo él, por lo que pasados los 100 días podríamos estar en una crisis aún mayor. ¿Cuál es su análisis, don Jaime? Parece un análisis muy interesante el que ha hecho esta señorita, creo que es su hija, ¿no? Así es Micaela Dum, y bueno, acabo de ver el video por primera vez, y bueno, ahí veo la siguiente analista financiera de la familia. Voy a llamar para felicitarla por ese análisis, y tiene toda la razón. O sea, tú cuando haces un planteamiento de que vas a tener recursos, primero dependiendo, ¿no es cierto?, que se tomen decisiones en una asamblea, o en el caso más preciso, que vengan los recursos, de que se cambie la forma de financiamiento que se ha dado de ciertos desembolsos y de ciertos préstamos, es por supuesto algo que depende de otros. Y después que hagas eso, la pregunta es ¿de dónde viene el resto? Y la respuesta un poco que se ha tenido de Samuel es que te va a dar tiempo para ver qué vas a hacer, ¿no es cierto?, una vez que has recibido esos desembolsos para la primera parte.
hay ese cuestionamiento, por supuesto. Por eso nuestro programa de gobierno en realidad tiene una característica, es reducción del gasto público de una manera, como hemos dicho, muy profunda. ¿Por qué? Porque la reducción del gasto es algo que decidimos nosotros y depende de nosotros, mientras que recibir desembolsos en cierta fecha y hasta tal fecha y después ver de conseguir recursos depende de terceros. Lo importante para el manejo de la economía, especialmente en un periodo tan crítico, es que puedas conseguir ahorro y puedas conseguir recursos dependiendo de las decisiones que tomes tú y no de las decisiones que tengan que tomar otras personas. Eso quiere decir, don Jaime, un poco para entender las declaraciones de Samuel. Digamos, tenemos cierta certidumbre los primeros 90, 100 días y después, si las exportaciones despegan, nos va bien. Después, si la gente trae sus dólares, nos va bien. Después, si el Fondo Monetario nos da dólares, estamos bien. De lo contrario, si una de esas ecuaciones no sale bien, podemos estar nuevamente en problemas con el combustible, con los dólares y en la crisis económica que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Y por eso yo personalmente creo que cuando tienes un programa económico o un modelo económico que quieres plantear que va a depender de decisiones de otros y que otros decidan darte lo que tú quieres, es muy importante tener un plan B. Y la gran pregunta es, si no sucede lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, en tu programa económico, en este caso, la pregunta es, ¿cuál es tu plan B? Y ese plan B parece que no existe. Gracias, don Jaime. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y seguimos con más. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Donde estés, estamos conectados por la pasión. Por solo 10 bolivianos, el paquete futbolero móvil 10 te da 4 días de acceso al fútbol boliviano y otro